En el mundo de las distribuciones de probabilidad, es necesario recordar que los datos siempre tendrán un componente aleatorio. Por ende, nunca se comportarán perfectamente como lo que desearía una distribución probabilística. ¿Ok? En este sentido, lo ideal es encontrar el porcentaje de adaptación, ¿sí?, de esos datos a la distribución probabilística como tal, ¿no? Para este punto nos vamos a enfocar en la distribución uniforme, la cual es una de las pocas distribuciones que posee su equivalente tanto en variables continuas como en la variables. En este punto, la distribución de probabilidad uniforme es la única en donde todos los valores poseen la misma probabilidad de presentarse. Estaríamos hablando de una distribución equiprobable, ¿eh? De esta manera, una distribución en donde, en teoría, ¿eh?, todas las opciones tienen la misma probabilidad de ocurrir o de presentarse. Por ende, no posee sesgo, ¿ok? Eh, ni posee ningún tipo de preferencia. No existe un predominio de ninguna término, ¿ok? De hecho, se considera como la distribución en donde todo puede ocurrir, ¿ok? Para esta distribución, tanto en su contraparte continua, su contraparte discreta, debe tener dos opciones, dos extremos, ¿ok? Lo que sería un máximo y un mínimo, ¿ok? Es necesario definir, en este caso, el máximo y el mínimo como la máxima situación que puede presentarse y el. Los datos nos dan a nosotros una idea, ¿cierto? Una visión de ese máximo y ese mínimo, pero es necesario determinar también que los datos pues, nos dirán el máximo o mínimo de ese histórico, pero nosotros, en el momento pues, de simular e inclusive de proyectar, podemos modificar esos valores máximos y mínimos, ¿ok? Dependiendo, en este caso, de lo que estaremos haciendo a nivel de la perspectiva y de las pronósticos o predicciones, ¿ok? Ahora, ¿cómo determinar si una distribución es o no es eh, uniforme? Bueno, lo primero, claro, se necesitaría la ayuda de un simulador, en este caso de RISC, ¿no? Y también es necesario definir, ¿sabe?, o tener muy claro lo que sería la variable, la naturaleza de la variable. Por ejemplo, si tenemos dinero semanal en dólares, ¿ok?, podemos ver que como no tiene decimales, pudiéramos decir que es discreta, que es una variable discreta. Sin embargo, la naturaleza de la variable del dinero pudiera tener en el futuro componentes con. Por ende, al momento de determinar la distribución de probabilidad, es necesario indicar que es una variable más que todo continua, ¿ok? Y no discreta. Muy diferente, ¿sí?, hubiera sido si agarro la misma información, pero ya no fuera dinero, sino, por ejemplo, cantidad de clientes, ¿sí?, por día. Entonces, claro, cuando estamos hablando ya, vean que la variable, o sea, numéricamente es igual, ¿sí? No posee decimal, ¿ok? Pero una gran diferencia es si decimos dinero, que por su naturaleza puede tener decimales, ¿sí?, en dólares, o si hablamos de clientes, que por su naturaleza no puede tener un decimal de cliente, ¿eh? De hecho, también existiría una diferencia si estaríamos hablando, por ejemplo, de millones de clientes, ¿sí?, o millones de personas por día, queramos decir, ¿sí? Por ejemplo, millones de personas, ¿cierto?, por día.
Porque cuando hablamos de millones de personas, y hablamos de 776 millones de personas, sí puede tener decimales, ¿ok? A pesar de que sean personas. ¿Ok? Entonces, estas dos opciones serían variables continuas, mientras que esta sería una clasificación discreta. Con esto queremos dejar claro, con esto queremos dejar claro que eh, definir, ¿sí?, si una variable es continua o discreta dependerá mucho del significado de la variable. Ahora, ¿cómo determinar si es una distribución como tal de probabilidad uniforme o es otra? Bueno, en este caso, pues podemos utilizar el simulador de riesgo de RISC, ¿no? Pero también se puede usar cualquier otra herramienta, ¿no? Que, digamos, pues considero que esté en el mercado. En este caso, en el simulador de riesgo existe la opción 11 de ajuste de distribución simple, ¿no? Y lo que hacemos es seleccionar la variable, ¿sí? En este caso, pues por su naturaleza sabemos que es dólares, por ende, si le aplicamos el ajuste de distribución simple, ¿no?, estaríamos diciendo que es una variable continua, en la cual se aplicaría la prueba de Kolmogorov-Smirnov para a, conseguir cuál es la distribución que mejor se adapta, ¿no? Pero esta no es la única, ¿ok? También existen pues varios criterios, sobre todo el de Bayes, ¿ok? O el de Akaike, pero digamos que esta es una tradicional, sobre todo para las variables continuas. Y al seleccionar RISC nos ofrece una jerarquía, un ranking, ¿ok? Desde el número 1 hasta el número 33, ¿ok?, de las distintas distribuciones que mejor se adaptan a esa variable. En este caso, vean, ¿cierto? Él te dice que la primera es una beta, luego viene una parabólica y después una uniforme, ¿sí?, con un 94% de actos. Claro, uno pudiera decir, bueno, pero el 99% pues es una beta. También. Eso dependerá también si conocemos o tenemos dominio sobre las distribuciones. Actualmente RISC Simulator tiene 33 distribuciones que en las cuales hace comparativos, como verá, desde el 100%, ¿sí?, que coloca el porcentaje hasta cero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues me puedo ir con distribución beta si la conozco y si la domino, o la parabólica también si la conozco o la domino, pero también me puedo ir por la uniforme, el cual tiene 94%, ¿sí? Y si la manejo, puedo quedarme con ella. Ya cuando yo selecciono una de ellas, pues simplemente, claro, él me dice los valores, o sobre todo los teóricos y el estándar, le digo el OK, ¿no? Y él me crea una hoja donde me establece, bueno, cuál es la media, en este caso teórica, ¿no? Así como la media real de los datos y cuál es la distribución. En este caso, la cual, como se observa claramente, ¿sí?, se determina el mínimo y el máximo, siempre para la única. Vean que es posible que existan distribuciones, ¿sí?, sin problema para este tipo de distribución. ¿Ok? Ahora, si yo estoy analizando la misma, pero resulta que es la cantidad de clientes por día, entonces yo igualmente también puedo seleccionarlo. Igualmente me voy al simulador de riesgo, ¿cierto? Para la opción 11. Pero la diferencia es que ya le digo, pues, al sistema que es una variable discreta. Y quiero que vean que esta decisión, si es continua o discreta, depende en este caso del individuo y depende de la naturaleza. Aquí las distribuciones cambian y por supuesto me da el primer ranking, ¿cierto? Me da que es una distribución discreta uniforme, ¿sí? Discreta uniforme que en este caso, al decirle OK, ¿sí?, me representa, ¿cierto?, la información como tal, que vean que de hecho es un poco diferente, pero de igual manera, ¿verdad?, me determina el valor de ya la media teórica, así como el mínimo y máximo, ¿cierto? Pero ya discreto, ¿ok? No hay opción de que existan decimales. Entonces, con este ejemplo, queremos dejar claro que la distribución, tanto uniforme continua como uniforme discreta, ¿cierto?, son la misma distribución, pero
por supuesto, con su diferencia dentro de la naturaleza de la variable, la cual no se va a decir pues por una fórmula, sino que debe ser un criterio del profesional que la vaya a utilizar. ¿Qué es lo más importante de la distribución uniforme? Lo más importante es que se tenga oh, un mínimo, un máximo, ¿cierto? Que puede ser determinado por los datos, ¿ok? Como lo vemos acá, ¿sí? O acá, ¿cierto? Puede ser determinado por los datos, pero también puede ser determinado por usted, ¿ok? Al momento de realizar un pronóstico o una prospectiva, ¿sí? Del fenómeno, ¿ok? Entonces, pero para la uniforme debe tener claro que necesitará un máximo y un mínimo, deberá también necesitar o deberá establecer que no existe una predilección, una preferencia, ¿ok? De comportamiento y además no tendrá ningún tipo de sesgo, ¿ok? Entonces, esos son los elementos que se debe tener pues, muy claro al momento de seleccionar o establecer una distribución de probabilidad uniforme dentro de lo que sería el comportamiento de una valla.